Aquellos que entran no buscan respuestas, solo buscan escapar de lo que ya han perdido. Pero, ¿qué pasa cuando te conviertes en parte de lo que intentabas dejar atrás? Esta no es una historia de héroes, ni de salvación. Es una advertencia, porque si llegas al centro del laberinto, todo estará perdido. La luz del atardecer bañaba el bosque con un resplandor dorado, pero el ambiente estaba demasiado callado. No se escuchaba el canto de los pájaros, ni el zumbido de insectos, solo el crujir de las hojas bajo las botas de Daniel mientras caminaba por un sendero que conocía bien. Había venido aquí muchas veces buscando paz, un escape de sus pensamientos, pero ahora, el bosque que alguna vez fue su refugio le devolvía un silencio que lo hacía sentir más perdido. Cada crujido de las hojas bajo sus botas parecía un eco de su mente vacía, resonando con preguntas que no quería responder. La muerte de Laura había destrozado todo lo que era, había sido un accidente absurdo, un parpadeo en el que todo se había derrumbado. Un auto fuera de control. Su esposa, que llevaba 6 meses de embarazo, camino al hospital para un chequeo de rutina. Y él, llegando apenas unos minutos tarde para recogerla. Nunca llegó a despedirse, nunca llegó a conocer a su hija. Desde entonces, su vida era un vacío insoportable. El bosque se había convertido en su único escape, un lugar donde podía evitar las preguntas, las miradas de lástima y el eco de su propia culpa. Había dejado de buscar un propósito, solo quería encontrar algo que lo hiciera sentir, aunque fuera miedo. Aquella tarde, algo en el sendero era distinto. Se detuvo, frunciendo el ceño. El camino que siempre había terminado en un claro ahora parecía dividirse. Frente a él, un arco natural formado por ramas retorcidas se alzaba como un umbral hacia lo desconocido. La luz del sol apenas tocaba ese lugar, pero una tenue luz azulada pulsaba detrás del arco, como un corazón latiendo en la penumbra. Daniel dio un paso hacia adelante, intrigado. Su respiración se volvió más pesada a medida que se acercaba al arco. El aire se sentía más frío, cargado con una energía que le erizaba la piel. Se inclinó y notó algo en el suelo frente al arco, una piedra plana, semioculta bajo una capa de hojas y musgo. Un fuerte olor metálico lo golpeó y su rostro se torció. «Sangre», murmuró, mientras retiraba el musgo con la mano. Lo que vio lo hizo retroceder un paso. Las palabras en la piedra parecían grabadas con garras, las letras manchadas de un rojo oscuro que aún parecía fresco. Un escalofrío recorrió su columna mientras leía en voz baja, reglas del laberinto. La piedra temblaba ligeramente bajo su mano, o tal vez era él quien temblaba. Daniel tragó saliva y observó las palabras, escritas con un rojo que no quería identificar. Debajo del título, aparecían instrucciones grabadas en la misma caligrafía torcida, como si las hubieran arañado sobre la superficie. Su respiración se volvió irregular mientras las leía una a una. 1. Al entrar al laberinto, dibuja un pentagrama en el suelo y párate dentro de él, cierra los ojos durante 2 minutos. No los abras, escuches lo que escuches. 2. Si ves un farol encendido en tu camino, apágalo. La entidad del laberinto te ha ubicado y te ha empezado a perseguir. 3. Si ves tu nombre en un espejo, rompe el cristal y no mires atrás. 4. Si ves una sombra, corre lo más rápido posible. Alejarte es tu única salvación. 5. Si escuchas tu nombre, ignóralo, pero si lo escuchas 2 veces seguidas, escóndete entre los arbustos. Es tu única oportunidad de pasar desapercibido. 6. Si escuchas a una mujer, no sigas su voz, ella no quiere ayudarte. 7. No te detengas en los cruces, algo más se detiene contigo. 8. Elige siempre el camino más oscuro, la luz miente. 9. No bebas el agua, te dará sed de algo que no puedes tener. 10. Si llegas al centro del laberinto, todo está perdido. 11. Una de las 10 reglas anteriores es falsa. Daniel se quedó inmóvil, leyendo y releyendo las reglas con el corazón golpeándole las costillas como un tambor. No era solo el contenido de las palabras lo que lo aterraba, sino la certeza con la que estaban escritas. No había ninguna ambigüedad, ninguna concesión. Esto no era un juego. Anotó las reglas en su cuaderno y se decidió a entrar. Las sombras alrededor del arco parecían alargarse. El aire frío le mordía la piel y un ligero zumbido, apenas audible, parecía emanar desde la luz azulada. Daniel bajó la vista a la primera regla. Dibuja un pentagrama en el suelo y párate dentro de él. Cierra los ojos durante 2 minutos. No los abras, escuches lo que escuches. Un impulso irracional le dijo que retrocediera, que se diera la vuelta y corriera por el sendero de regreso al bosque.
pero cuando giró la cabeza, ya no había sendero. Los árboles habían cambiado, las ramas se entrelazaban formando una maraña impenetrable. El único camino estaba frente a él, a través del arco. Se agachó con torpeza, su mente intentando aceptar lo que sus ojos veían. Con la mano temblorosa, tomó un palo del suelo y trazó un pentagrama en la tierra blanda. Las líneas eran torcidas, imperfectas, pero no le importaba. Lo único que quería era salir de allí. Cuando terminó, dio un paso dentro del pentagrama y cerró los ojos. Su respiración se volvió irregular y sus manos colgaban a los costados, temblando ligeramente. El bosque, o lo que fuera que quedaba de él, se sumió en un silencio absoluto. El primer segundo fue soportable, solo el vacío de sus pensamientos llenando su mente. Pero entonces, un crujido rompió la quietud, como si algo enorme caminara entre las ramas. Daniel apretó los párpados con fuerza. Un susurro se deslizó por el aire, una voz tan baja que parecía formar parte del viento. Nos vemos en el centro del laberinto. Su estómago se contrajo. ¿Había escuchado bien? ¿Era una ilusión? Su instinto le gritaba que abriera los ojos, que mirara alrededor para confirmar que estaba solo. Pero la regla lo advertía: no los abras, escuches lo que escuches. El susurro se hizo más fuerte, envolviéndolo. La voz era grave y distorsionada, como si alguien hablara a través de una caverna. Daniel sintió que algo se movía a su alrededor. La tierra bajo sus pies parecía vibrar. Quería gritar, quería salir corriendo, pero sus piernas se negaron a moverse. El tiempo parecía estirarse hasta el infinito. ¿Cuánto llevaba allí? ¿Un minuto? ¿Dos? ¿Más? De repente, todo se calmó. El aire recuperó su quietud. El suelo dejó de temblar y el susurro se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Daniel abrió los ojos lentamente, temiendo lo que podía encontrar. El pentagrama se había borrado parcialmente, las líneas ahora apenas visibles en el suelo. Pero algo más había cambiado. La luz azul detrás del arco brillaba con más intensidad, como una invitación. Daniel respiró profundamente y dio el primer paso hacia el laberinto. Cruzar el arco fue como atravesar una cortina de hielo. Un escalofrío le recorrió la espalda, y al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente distinto. Los arbustos que formaban las paredes del laberinto eran altos, mucho más altos de lo que deberían ser, casi como muros verdes que se perdían en la oscuridad del cielo. El pasillo delante de él parecía infinito, iluminado tenuemente por una luz que no podía localizar. Cada paso que daba parecía resonar más de lo normal, como si el lugar amplificara sus movimientos. Sacó el cuaderno donde había anotado las reglas. Lo leyó una vez más, tratando de mantener el control de sus pensamientos. Sus dedos se detuvieron en la última línea. Una de las 10 reglas anteriores es falsa. Un escalofrío lo recorrió. No sabía cuál, pero algo en él le decía que descubrirlo podría ser tan importante como seguirlas. Se recordó que estaba solo, que nadie vendría a salvarlo. Tendría que enfrentarse a cada paso sin saber si lo que hacía lo acercaba a la salida o a su final. El pasillo parecía interminable, con los arbustos cerrándose a su alrededor como si estuvieran vivos. Daniel avanzaba lentamente, sus manos temblorosas sosteniendo el papel con las reglas. La tinta de las letras parecía más oscura bajo la tenue luz que iluminaba el camino. Entonces lo vio. Un farol colgaba de una rama torcida, su llama parpadeando suavemente en la penumbra. Daniel se detuvo en seco, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Recordó la segunda regla: si ves un farol encendido en tu camino, apágalo. La entidad del laberinto te ha ubicado, y te ha empezado a perseguir. Su mente comenzó a correr. ¿Y si esa era la regla falsa? ¿Y si apagarlo desencadenaba algo peor? Dio un paso hacia atrás, mirando el farol como si éste pudiera saltar hacia él en cualquier momento. Entonces lo escuchó. Unos pasos suaves, lentos, pero demasiado cercanos. Venían desde detrás de él, un crujido leve, pero suficiente para hacer que el sudor frío recorriera su espalda. No podía ser su imaginación. No esta vez. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia el farol. Sus manos temblorosas lo alcanzaron, y sopló sobre la llama con fuerza. El pasillo quedó sumido en una oscuridad sofocante, y los pasos se detuvieron de repente. El silencio fue aún peor. Daniel apenas se atrevía a respirar. Quería moverse, quería huir, pero sus pies estaban clavados al suelo. Entonces sintió algo, un frío extraño que rozó su nuca, como un aliento helado que se desvaneció tan rápido como había llegado. Reuniendo todo su coraje, comenzó a caminar de nuevo, esta vez más rápido. No sabía si apagar el farol había sido lo correcto, pero el sonido de los pasos no volvió a escucharse.
Por ahora, el silencio era casi absoluto. Cada paso que daba resonaba como un eco apagado en los pasillos interminables del laberinto. Daniel apenas podía distinguir el final del camino frente a él, pero entonces, como si el lugar respondiera a sus pensamientos, el pasillo se dividió en dos frente a él como una cruel decisión. A la izquierda, el camino iluminado parecía cálido y acogedor, casi fuera de lugar en un lugar como este. A la derecha, la oscuridad lo observaba con su inmensidad, sin ofrecer nada más que vacío y temor. Daniel leyó la octava regla: elige siempre el camino más oscuro. La luz miente. ¿Cómo puede mentir la luz?, pensó, sintiendo que su instinto lo empujaba hacia la izquierda. Algo dentro de él le decía que el camino iluminado era más seguro, pero esa pequeña voz de duda estaba ahí, alimentada por las palabras grabadas en la piedra. Dio un paso hacia el camino iluminado, sus ojos fijos en la luz que parecía temblar ligeramente. Entonces lo vio. Al principio, no fue más que un destello en el rabillo del ojo, algo pequeño moviéndose al borde del camino iluminado. Se giró rápidamente, pero no había nada allí. Sus manos se tensaron. Dio otro paso hacia la luz, pero esta vez el aire cambió. Era más espeso, más pesado, cargado de una energía que hacía que su piel se erizara. Entonces lo escuchó, un murmullo profundo, gutural, que parecía surgir directamente desde las paredes del laberinto. No debiste entrar aquí, Daniel. La voz no era un susurro, era un rugido contenido, distorsionado, como si estuviera siendo arrastrada desde el fondo de un abismo. No lo llamaba con dulzura, sino con una autoridad que lo hacía temblar. La luz parpadeó violentamente, proyectando sombras grotescas en las paredes. Daniel sintió que algo lo observaba desde la claridad, algo que no podía distinguir pero que estaba allí, esperándolo. Su respiración se aceleró y el instinto de supervivencia lo empujaba hacia el camino oscuro, pero sus pies dudaron. ¿Te atreves a huir de mí? Era un sonido de demonio, cargado de desprecio. Daniel retrocedió, temblando, mientras la luz parecía estirarse hacia él como un brazo retorcido, buscando atraparlo. Retrocedió esquivando el brazo que lo rozó, sintiendo el sudor frío bajarle por la espalda. Se giró hacia el camino oscuro. Había algo profundamente aterrador en la negrura, pero al menos no intentaba engañarlo. El eco de la voz todavía flotaba en el aire cuando dio el primer paso hacia la oscuridad. El pasillo oscuro lo envolvió inmediatamente, como un manto pesado y opresivo. Daniel no podía ver más allá de un par de pasos frente a él, pero el eco de su respiración y el latido acelerado de su corazón le recordaban que seguía avanzando. «Elegiste bien», murmuró para sí mismo, intentando calmarse, pero la sensación de que algo lo observaba no lo abandonaba. Dio otro paso, y esta vez el aire cambió. El frío se volvió más intenso, y un olor extraño, metálico, inundó sus sentidos. Sintió un ligero temblor en el suelo bajo sus pies, como si el laberinto estuviera respirando. El camino oscuro parecía interminable. Daniel seguía avanzando a tientas, con las manos rozando las paredes de arbustos a ambos lados para no perder el equilibrio. Cada paso era un desafío, ya que el suelo se sentía desigual, como si el laberinto quisiera hacerlo tropezar. El eco de la voz aún resonaba en su mente, pero lo ignoró. Tenía que centrarse en las reglas. La luz miente. Había hecho lo correcto, ¿no? El aire cambió de nuevo. La temperatura cayó bruscamente, y con ello llegó un silencio aún más opresivo. Daniel tragó saliva y se detuvo, aguzando el oído. Y entonces lo escuchó. Daniel. El sonido era suave, apenas un susurro, pero suficiente para helarle la sangre. Se giró instintivamente hacia donde pensó que provenía la voz, pero la oscuridad lo rodeaba por completo. No había nada ahí, o al menos eso quería creer. Respiró hondo, intentando calmarse. Recordó la quinta regla: si escuchas tu nombre, ignóralo. Pero si lo escuchas 2 veces seguidas, escóndete entre los arbustos. Es tu única oportunidad de pasar desapercibido. Intentó convencerse de que era su imaginación, un truco de su mente agotada. Dio un paso hacia adelante. Daniel. El susurro fue más claro esta vez, y parecía venir de ambos lados del pasillo. Sintió un escalofrío recorriendo su columna. Esto no era su mente, esto era real. El laberinto lo estaba llamando. Sin pensar, se lanzó hacia los arbustos a su izquierda, cayendo de rodillas entre las ramas densas. Las hojas eran ásperas, y pequeñas espinas se clavaron en su piel, pero no se movió. No podía moverse. El pasillo quedó en silencio de nuevo. Daniel contuvo la respiración, esforzándose por escuchar algo, cualquier cosa, y entonces lo sintió. Un movimiento, lento y deliberado, justo en el camino donde había estado segundos antes. No podía verlo, pero sabía que algo estaba ahí. Era como si el aire mismo se comprimiera, cargado de una presencia que no debía existir. La voz era más profunda ahora, menos humana. Algo se detuvo justo al lado del arbusto donde estaba escondido.
Podía sentirlo, una sombra enorme que no se movía, pero tampoco se iba. El tiempo se estiró. Cada segundo era una eternidad y Daniel apenas podía contener el impulso de gritar o salir corriendo, pero recordó la cuarta regla: escóndete entre los arbustos. Finalmente, el silencio regresó. Daniel esperó un momento más antes de levantarse, sus piernas temblando mientras salía de entre las ramas. El aire se sentía más ligero, como si aquello se hubiera desvanecido. Daniel siguió caminando, sus piernas temblorosas por el cansancio y el miedo. El aire parecía más pesado con cada paso que daba, como si el laberinto estuviera presionándolo, aplastándolo. El camino se abrió de repente en un cruce. Era un espacio amplio y vacío, donde el suelo estaba cubierto de piedra en lugar de tierra. 4 caminos se extendían desde el centro, cada uno idéntico en su negrura. Se detuvo en seco. La séptima regla cruzó su mente como un grito: no te detengas en los cruces. Algo más se detiene contigo. El silencio era absoluto. El aire, inmóvil. Pero había algo, una sensación en su pecho, como si el lugar estuviera esperando que cometiera un error. ¿Cuál camino?, murmuró, mirando a su alrededor desesperadamente. Cada pasillo parecía igual, y el tiempo se estiraba mientras su mente buscaba una respuesta. Un ruido apenas perceptible lo hizo girar la cabeza hacia la izquierda, pero no había nada. Dio un paso hacia el centro del cruce, su mente aturdida por la indecisión. El eco de sus pasos resonó más fuerte de lo que debería. Otro ruido, más claro esta vez, como un roce, algo moviéndose justo fuera de su vista. Daniel se quedó congelado, su respiración cada vez más rápida. El miedo lo paralizaba. Miró hacia el papel de las reglas, como si eso pudiera salvarlo. Solo entonces se dio cuenta, ya había roto la regla. Había estado demasiado tiempo detenido. Un frío intenso se apoderó de él, como si algo invisible lo estuviera sujetando. Intentó moverse, pero sus pies parecían pegados al suelo, y entonces lo vio. Una sombra se deslizó lentamente desde uno de los caminos, alargándose sobre el suelo de piedra. No era su sombra. No tenía forma humana, era como un manto de oscuridad líquida que se extendía hacia él con movimientos lentos pero deliberados. El aire se volvió helado, y una presión invisible se apoderó de su pecho. La cuarta regla cruzó su mente: si ves una sombra, corre lo más rápido posible. Alejarte es tu única salvación. Pero ya era demasiado tarde. La sombra se detuvo, apenas a unos metros de él, y luego se alzó. Era alta, delgada, con extremidades que parecían alargarse hacia él. Una especie de cabeza torcida lo miraba sin ojos, pero Daniel podía sentir su atención fija en él. El tiempo pareció detenerse. Su mente se quedó en blanco, y entonces la sombra se movió. El ruido fue como un estallido, un golpe seco contra el suelo mientras la sombra se lanzaba hacia él. Daniel reaccionó por puro instinto. Sus piernas lo empujaron hacia adelante, hacia el camino más cercano, sin mirar atrás. Su respiración era errática, sus pasos desiguales, pero no podía detenerse. El sonido de la sombra lo seguía, un ruido extraño y húmedo, como algo arrastrándose por el suelo a una velocidad imposible. Daniel sabía que estaba cerca, demasiado cerca. Corre, corre, corre. La regla se repetía en su mente como un mantra. Su cuerpo quemaba con cada paso, y sentía que en cualquier momento se derrumbaría. Pero el ruido detrás de él cesó de repente, tan abruptamente como había comenzado. El eco de sus pasos ahora era lo único que llenaba el aire. Daniel tropezó, cayendo de rodillas en el suelo. Jadeaba, su pecho subiendo y bajando con fuerza mientras intentaba recuperar el aliento. Miró hacia atrás, pero no vio nada. El cruce había desaparecido. Solo quedaba el camino frente a él. Por un momento, cerró los ojos, sintiendo el temblor en sus manos y piernas. El laberinto lo había dejado vivir, esta vez. Daniel siguió de rodillas en el suelo, jadeando. Cada respiración quemaba su garganta, seca como si todo el aire hubiera sido drenado de humedad. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la tierra en su rostro. Tengo que seguir, pensó, pero sus piernas no respondían. Todo su cuerpo parecía estar en contra de él, debilitado después de la persecución. Fue entonces cuando lo vio. A unos metros de distancia, en el centro del pasillo, había un charco. El agua era tan clara que parecía imposible. Reflejaba las paredes del laberinto con una perfección casi irreal, como si fuera un cristal. Daniel parpadeó, y la novena regla apareció en su mente: no bebas el agua. Te dará sed de algo que no puedes tener. Su garganta lo traicionó, y un impulso básico lo empujó hacia adelante. El simple pensamiento de agua deslizándose por su garganta le hacía sentir un alivio inmediato, aunque solo fuera una ilusión. Dio un paso hacia adelante, luego otro. Su mirada estaba fija en el charco, hipnotizado por el brillo tentador, pero cuando se inclinó para mirarlo mejor, se detuvo en seco. Su reflejo estaba ahí,
pero no era normal. Sus ojos eran vacíos, dos pozos oscuros que lo miraban con una intensidad que lo hizo temblar. El reflejo le sonrió. Daniel retrocedió de inmediato, su cuerpo entero gritando que huyera. Pero no podía apartar la vista del agua. La sonrisa no era suya, era demasiado amplia, demasiado perfecta, como si alguien más estuviera detrás de ese reflejo, usándolo para burlarse de él. El aire a su alrededor se volvió pesado. Su cuerpo parecía atrapado entre el deseo y el terror. Quería alejarse, pero sus pies no se movían. Su garganta estaba seca, tan seca que dolía. De repente, el charco comenzó a ondular. Las ondas eran lentas y deliberadas, como si algo estuviera moviéndose en sus profundidades. Y entonces lo vio, una sombra, algo alargado que emergía lentamente desde el fondo del agua, dirigiéndose hacia su reflejo. El reflejo dejó de sonreír. Daniel apretó los dientes y miró hacia otro lado, obligándose a romper el contacto. Sus piernas finalmente respondieron y dio un paso atrás, luego otro. El agua parecía llamarlo, pero la regla resonaba en su mente como un grito desesperado: no bebas el agua. Sin mirar atrás, corrió por el pasillo. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero sabía una cosa: no quería saber qué habría pasado si se quedaba. El pasillo parecía interminable, pero algo nuevo comenzó a surgir en la penumbra. Pequeñas luces intermitentes, como destellos, parpadeaban a la distancia. Daniel avanzó con cautela, sus pies apenas levantándose del suelo, como si cada paso pudiera desencadenar algo más. Finalmente, llegó a un espacio más amplio. El pasillo parecía interminable, pero algo nuevo comenzó a surgir en la penumbra. Una luz suave iluminaba un espacio más amplio adelante. Daniel avanzó con cautela y entonces los vio. Espejos. Había al menos una docena, alineados a ambos lados del pasillo. Sus marcos eran todos distintos, algunos de madera vieja, otros de metal corroído, y uno parecía hecho de ramas negras que se entrelazaban como si estuvieran vivas. Cada espejo reflejaba la tenue luz azulada que parecía emanar del aire mismo. Daniel avanzó, sintiendo como el aire se volvía más frío a medida que se acercaba. Sus ojos recorrieron cada cristal, buscando algo. Pero cuando llegó al espejo más grande, justo en el centro, su cuerpo se congeló. En el marco más ancho y alto, grabado con precisión como si fuera parte de la estructura, estaba su nombre: Daniel. El corazón le dio un vuelco, y la regla surgió en su mente como un grito: si ves tu nombre en un espejo, rompe el cristal y no mires atrás. Su respiración se aceleró mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Dio un paso atrás, sus ojos todavía fijos en el espejo central, pero entonces algo cambió. El aire se llenó de un sonido bajo, como un gemido profundo. Provenía de los espejos, todos ellos, vibrando ligeramente como si fueran a romperse. Daniel apretó los puños, su mente luchando por decidir qué hacer. Y entonces llegaron los gritos. No eran simples sonidos. Eran desgarradores, como si miles de voces estuvieran gritando a la vez. Voces de agonía, de dolor, de desesperación. El ruido lo golpeó como una ola, forzándolo a cubrirse los oídos con las manos. No, gritó, retrocediendo un paso. Pero el ruido no paraba, y los espejos parecían amplificarlo, resonando como un eco infinito. El pánico se apoderó de él. Recordó la regla: rompe el cristal. No tenía opción. Agarró una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas contra el espejo más cercano. El cristal estalló, y los gritos se intensificaron. Cada pedazo caído parecía amplificar el sonido. Sin pensarlo más, Daniel comenzó a romper cada uno de los espejos. Golpe tras golpe, los cristales estallaban en 1000 pedazos, pero los gritos no cesaban. Era como si cada golpe despertara algo más profundo en el laberinto. Cuando llegó al espejo con su nombre, dudó. El marco parecía pulsar, y el cristal, a pesar de los gritos, reflejaba solo su rostro. No había distorsión, solo su imagen, inmóvil, pero con los ojos fijos en él. No te detengas, se dijo a sí mismo, y lanzó la piedra. El espejo estalló en un estallido de luz, y por un instante, los gritos cesaron. El silencio que siguió fue aún peor. Daniel corrió, sintiendo que sus piernas estaban a punto de fallar, pero el instinto de supervivencia lo empujaba hacia adelante. Atrás quedaron los ecos de los gritos y los fragmentos de espejos que lo habían perseguido. La oscuridad seguía envolviendo todo, cada vez más densa, como si el laberinto no quisiera dejarlo ir. El pasillo finalmente comenzó a ensancharse. Daniel redujo la velocidad, jadeando, mientras sus pasos resonaban con un eco extraño. A su alrededor, los muros de arbustos parecían dar paso a una estructura diferente, muros de piedra negra que se elevaban hacia un cielo que no podía ver. El suelo bajo sus pies también había cambiado. Era liso, frío, casi como mármol.
Cada paso que daba parecía absorber el sonido, sumiendo el lugar en un silencio absoluto. ¿Es esto, el final?, susurró para sí mismo, deteniéndose. Frente a él, el pasillo terminaba en un espacio amplio y cerrado. No había luz, solo una penumbra que hacía difícil distinguir los detalles, pero podía ver que en el centro de aquel lugar había algo, una figura humana, de pie, inmóvil. Daniel se quedó quieto, tratando de procesar lo que estaba viendo. Su respiración era lo único que rompía el silencio. Sacó el papel de las reglas con manos temblorosas, sus ojos repasando cada línea. Había seguido cada una de ellas, enfrentando cada desafío. Pero sabía que aún faltaban 2 reglas, y el pensamiento lo golpeó con fuerza: una de las reglas es falsa. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí?, murmuró, sintiendo como el miedo volvía a apoderarse de él. De repente, una figura en el centro se movió. Daniel retrocedió un paso, su cuerpo tensándose. La figura comenzó a caminar hacia él, sus pasos silenciosos sobre el suelo liso. Cuando se acercó lo suficiente, la penumbra reveló que era una mujer. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros y su rostro estaba sereno, casi demasiado perfecto. ¿Quién eres?, preguntó Daniel, con la voz rota. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros y profundos, lo miraron con intensidad. Finalmente, habló, y su voz era suave, casi hipnótica. Has llegado lejos, Daniel. Muy pocos llegan aquí. ¿Es esto la salida?, preguntó, dando un paso hacia atrás mientras sus manos apretaban el papel de las reglas. La mujer inclinó la cabeza, observándolo con una mezcla de tristeza y calma. Podría serlo, pero las reglas no lo son todo. Hay cosas que no te dijeron. Daniel frunció el ceño. ¿Qué cosas? Ella dio un paso más cerca, extendiendo una mano hacia él. El laberinto no quiere que salgas, pero hay una forma. Yo puedo ayudarte, si me ayudas a mí. Daniel no apartaba los ojos de la mujer. Había algo en ella que lo inquietaba profundamente, pero no podía identificar qué era. Su voz era cálida, tranquilizadora, un contraste perturbador con el frío y la oscuridad del lugar. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó, apretando el papel de las reglas en sus manos sudorosas. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Llevo mucho tiempo atrapada aquí, el laberinto no me deja ir, pero tú eres diferente. Has llegado más lejos que nadie. Daniel dio un paso atrás, su mente llena de dudas. No sigas su voz, resonó la 6ª regla en su mente, pero al mismo tiempo, otra idea lo atormentaba: una de las reglas es falsa. ¿Por qué debería confiar en ti?, dijo, con la voz temblorosa. La mujer inclinó la cabeza, observándolo con esos ojos oscuros e insondables. Porque no tienes otra opción, este es el final, Daniel. Si no me ayudas, te quedarás aquí para siempre. Daniel sintió un nudo formarse en su garganta, quería gritar, quería correr, pero no había a dónde ir. Todo en el lugar lo empujaba hacia ella, como si el laberinto mismo conspirara para llevarlo a ese momento. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente. Ella sonrió, y algo en esa sonrisa lo hizo estremecer. Ven conmigo, te llevaré al centro, allí podremos enfrentarlo juntos. El centro. Daniel recordó la última regla: si llegas al centro del laberinto, tu destino será sellado. No, murmuró, retrocediendo un paso, eso no tiene sentido. Si me llevas al centro, no saldré de aquí. La mujer no movió su mano. El laberinto te hace dudar. Es parte de su juego. Pero yo sé cómo romperlo. Necesitas confiar en mí. Vamos. Y comenzó a guiarlo al centro del laberinto. El camino hacia el centro fue corto, pero cada paso se sintió eterno. La oscuridad parecía más densa, y el aire, más frío. Daniel no podía apartar la mirada del altar que comenzaba a revelarse frente a ellos. Era una estructura antigua, hecha de piedra negra, con símbolos tallados que parecían brillar débilmente. Cuando llegaron, la mujer lo soltó y se giró hacia él. Todo lo que necesitas hacer es tocar la piedra que está en el altar. Eso nos liberará a los dos. Daniel miró el altar con desconfianza. Algo en su interior le gritaba que no lo hiciera. Pero al mismo tiempo, la voz de la mujer seguía resonando en su mente, llenándolo de esperanza. ¿Por qué siento que esto no está bien?, preguntó, con la voz rota. La mujer se acercó más, sus ojos estaban llenos de una emoción que no pudo identificar. Porque el laberinto quiere que falles, pero estás tan cerca, Daniel, no te detengas ahora.
Daniel se detuvo un momento y observó detalladamente el altar. Era una estructura masiva de piedra negra que parecía fundirse con el suelo, como si hubiera brotado de las entrañas del laberinto mismo. Símbolos intrincados estaban tallados en su superficie, retorciéndose y superponiéndose en un lenguaje que parecía cambiar cada vez que Daniel intentaba entenderlo. Algunos brillaban débilmente con un tono rojizo, mientras otros parecían moverse, vivos, burlándose de él. En el centro del altar, una figura lo observaba desde lo alto. Era una estatua, tallada con una precisión escalofriante. Representaba a una mujer de pie, con las manos extendidas hacia el cuenco de piedra que descansaba frente a ella. Sus ojos parecían seguir a Daniel, y su rostro era idéntico al de la mujer que lo había guiado hasta allí. El corazón de Daniel dio un vuelco. Retrocedió un paso, su mente negándose a aceptar lo que veía. ¿Qué es esto?, murmuró, mirando la estatua con una mezcla de incredulidad y horror. La mujer que lo acompañaba se detuvo junto al altar, observando la estatua con una calma inquietante. Todo lo que necesitas hacer es tocar el altar, ese es el último paso. Liberarás a ambos. Daniel no apartaba la mirada de la estatua. Era como si el frío del lugar hubiera penetrado directamente en sus huesos. Su mente giraba, tratando de encontrar alguna explicación. ¿Por qué es igual a ti?, preguntó con la voz temblorosa. La mujer se giró lentamente hacia él, sus ojos brillaban con algo que no podía identificar. Sin darse cuenta, Daniel, hipnotizado por la imagen y el horror, tocó el altar. En ese momento la mujer sonrió y dijo: Porque el laberinto siempre tiene un rostro, Daniel. Y ahora, tiene el tuyo. Daniel retrocedió de nuevo, su respiración estaba muy agitada. Sacó el papel con las reglas, arrugado y desgastado, y repasó las líneas con desesperación. Sus ojos se detuvieron en la última. Si llegas al centro del laberinto, caíste en la regla falsa. Todo está perdido. La sangre se le heló. Caíste en la regla falsa, murmuró, con la voz rota. Levantó la mirada hacia la mujer, buscando respuestas. ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogiste? Ella soltó una risa suave, fría y burlona. Dio un paso hacia él, su sombra se alargaba grotescamente sobre el altar. Porque no tenías nada que perder. El laberinto siempre elige a los que ya están vacíos, los que no tienen amor, esperanza, ni futuro. Gente como tú, Daniel, perfecta para reemplazarme. Daniel cayó de rodillas, sus manos temblorosas aferrándose al suelo. ¿Cuál era la regla falsa?, preguntó con la voz ahogada. Su mente estaba llena de fragmentos de las reglas, buscando desesperadamente una respuesta que lo salvara. La mujer sonrió de nuevo, pero esta vez su rostro parecía deformarse, su humanidad desvaneciéndose. Se inclinó hacia él y susurró, con una voz que parecía venir de las mismas piedras: Yo soy la regla falsa. El cuenco comenzó a burbujear violentamente, y las grietas del altar brillaron con un rojo intenso. Daniel sintió un tirón invisible en su pecho, como si el laberinto mismo lo reclamara. Su cuerpo temblaba, pero no podía moverse. Todo en el lugar parecía girar a su alrededor. La mujer se irguió, su rostro ahora completamente carente de humanidad. Gracias, Daniel. Tu vacío fue mi salvación. Ahora el laberinto es tuyo. El altar brilló con una intensidad cegadora, y el suelo bajo Daniel se abrió en un abismo oscuro. Las figuras talladas alzaron sus manos hacia él, recibiéndolo como una ofrenda. Cuando la luz se desvaneció, la estatua había cambiado, ya no representaba a la mujer. Ahora era Daniel. Su rostro, sus ojos, incluso la expresión de horror y desesperación que había tenido en sus últimos momentos, estaban grabados en la piedra para siempre. La mujer observó la transformación con una sonrisa tranquila. Dio un paso hacia la salida del claro, ahora iluminado por una luz tenue y cálida que no había estado allí antes. Se detuvo un instante y giró la cabeza hacia la estatua recién formada. Disfruta tu estadía, el laberinto siempre encuentra un rostro nuevo para saciarse. Al irse la mujer después de su macabro ritual, la única salida detrás de ella se cerró y el laberinto quedó en un silencio y oscuridad sepulcral. Daniel, o lo que quedaba de él, permanecía inmóvil en el altar. Su estatua dominaba el centro, sus ojos vacíos observando el pasillo que comenzaba a formarse frente a él. Pudieron haber pasado años, inclusive siglos, pero, a lo lejos, se escucharon pasos. Una nueva víctima había entrado. La estatua, inmóvil, comenzó a mostrar una leve sonrisa.